Esta delicia callejera está loquísima. La gente en Guinea Ecuatorial come piedras. ¿Están viendo eso? ¿Una piedra? Me la como, mastico la piedra. Un delicioso puercoespín. Este animal nunca lo he probado. Qué curioso, esto sí no lo veía venir. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el Gordillo. En esta ocasión nos encontramos en Guinea Ecuatorial, el único territorio africano cuyo idioma oficial es el español. Tierras muy místicas, exóticas, verde por doquier. Y las cosas que he visto que venden en cuestión de comida callejera me han sorprendido. Muy usual ir por la carretera y ver empalados a puercoespines, venaditos. Se comenta que estas personas incluso llegan a preparar sopa de mono. Está de sobra decirlo, tenemos una gran aventura gastronómica por delante. ¿Con qué cosas interesantes estamos por encontrarnos? Guinea Ecuatorial nos espera. Vamos a darle. Pues venga, justo ahora estamos en las afueras de la ciudad, en un pueblo que se llama Moca, y en este restaurantín que se llama Amor y Paz. Me gustó el letrerito de la entrada. Nos venden algunas delicias locales, chequen. Acá en este plato me hicieron una mezcolanza, un surtido rico de tripa de cebú, rabo de cochino y ala de pavo. Me vendieron todo esto en 1,500 francos. Esos son como poco menos de $3. Yo creo que comenzaremos con el rabo de cerdo. Parece como un dedo humano, ¿no? Como tu tío el dedo largo, aquí le mocharon el de dulce. Pues a ver qué tal. Antojable no se ve, ¿eh? Ok, lo diré, pero mira que podría sorprenderme. Venga, provechito. No está mal, ¿eh? Ahora, el ala de pavo. A ver, esto yo me imagino será como un... Sabrá pollo, ¿no? Pues es lo que es. Son aves, son pollos gordos. Yo creo que esta es la parte rica. No, esto sí está riquísimo, pero delicioso. Me recuerda a las noches de Navidad en casa de mi abuela. No, esto está verdaderamente exquisita. Y vamos ahora con la tripa del cebú. Tripa evidentemente comido, ¿no? De vacas, de toro, etc. El cebú es un animal como más grandote, como más cornudo. Tripas de este animal en particular no he comido, pero me imagino que el sabor no variará. Pues venga, provechito. Ay, de la tripa yo nunca he sido muy fan, la verdad. Les voy a decir por qué. Es muy viscosa, sobre todo la parte de afuera. Lo de adentro está bien, está ok. Sigamos recorriendo, a ver qué más nos encontramos. Otro platillo sumamente cotidiano es la carne de cocodrilo. Hemos venido a este chiringuito bastante adorable. Tenemos acá a las cocineras dándole duro al cocodrilo, ablandando esa carne tan dura. Están preparando otras cosas, preparan pescado. Pez gato también se come aquí, eso es muy interesante, el pez gato. Otra señora está haciendo una especie de tamales con harina de yuca, que básicamente ablandan la yuca dejándola remojar unos días. Luego hacen harina y proceden a hacer como una especie de tamal o hallaca en una hoja para posteriormente cocerla. Muy adorable, muy bello, y es lo que acompañará a nuestro guisado de cocodrilo. La chef maestra nos lo ha cocinado con un caldo de pollo, con un poquito de chilito, otros vegetales, y lo suelen vender en un precio de 5,000 francos, un estimado de unos $8-9. Pues venga, probemos. No sé cómo empezar, no sé por dónde darle. Miren que he probado cocodrilo antes, pero nunca en un guisado así. Lo había probado como en brochetas o nuggets, pero miren, no, como lo preparó acá la señora. Wow, bien blandita la carne, vean esto, como un pollito, así como un Kentucky Fried Chicken va a empezar a vender cocodrilo. Ni las iniciales tienen que cambiar, KFC. Kentucky Fried Crocodile. Venga pues, provechito, a ver qué tal. Estoy procesando a qué me sabe. De entrada, lo más básico diré que rico está. Ok, está de hecho muy rico. Justo como les decía, con este método de preparación, muy blandito, muy fácil de masticar. No, se deshace pero delicioso en mi boca y, híjole, ¿como a qué me sabe? Me sabe como a... disculpen mi definición tan burda, pero me sabe como a pato. ¿Saben? Como más o menos a... Sí, como a un ave así suavecita, carne blanca. Se ve obviamente la piel del cocodrilo. No sé. Se ve ahí toda escamosa. La piel en sí, claro que es dura, pero la carne dentro, wow. He quedado gratamente sorprendido. Está, pero riquísimo.
Aplausos a la chef. ¡Qué maravilla! 10 de 10, sin estar exagerando. Un completo manjar. Esta delicia callejera está loquísima. La gente en Guinea Ecuatorial come piedras. Le llaman calabacho, en otros lados también llamada kaolin, que es un mineral, pues sí, una piedra como tal que se extrae del suelo, de ciertas formaciones rocosas, y acá recibe el nombre de calabacho por la región de la que se extrae. Esta piedra te la venden muy barata, que he comprado esta bolsita en 100 francos, que son algo así como unos 20 centavos de dólar. Y se dice que es muy buena para la salud, que para las mujeres embarazadas, si tienes dolor de vientre, si estás a dieta, puedes comer mucho de esto, sentirte lleno, y no tiene nada de grasas, de azúcares. La gente asegura que baja de peso con esto, entonces probemos el calabacho. A ver, la bolsita de piedra. Qué curioso. Este yo ya lo había comido en Asia Central, en países como Kirguistán, Uzbekistán suelen consumirlo también. Entonces no les voy a decir que es la primera vez que lo pruebe, pero tal vez aquí sepa un poquito diferente. Venga, provechito. Están viendo eso, una piedra. Me la como, mastico la piedra. Ay, ay, literalmente. Ay, no, qué raro. Pues es que es lo que es piedra. Ay, disculpe, voy a irme para acá porque. ¡Ah, oh, madre! Ay, no. Disculpen, no. Una disculpita, no pude. No, es que sabe a piedra, sabe a cemento. Pues es lo que es un mineral, es una piedra. Comenten si en sus países también comen piedra o... No puedo decir que me ha encantado, pero la gente lo consume porque tiene mucho calcio, muchas propiedades positivas. Lo entiendo, está bien, solamente tal vez no es para mí. Calabacho, una delicia nacional de Guinea Ecuatorial. A ver, esto no es comida callejera, pero se ingiere y me pareció muy interesante. Verán, estamos pasando justo ahora por el puente Cope, ¿ok? Acá hay una fuente natural de agua que es muy famosa porque se dice que si bebes de esta agua, que por cierto está filtradísima naturalmente, muchos minerales, muy rico, hidrata sabroso. El mito local es que es buena para los enfermos y sobre todo para los tartamudos. Entonces, que si tu hijo de repente como que se traba, lo traes acá, bebe de esta agua y de esta manera se va a curar. Que de hecho la gente se baja de sus vehículos aquí, llena botellitas para llevarse a su casa. Sí, es algo sumamente significativo. Yo tengo la enfermedad de la gula, Luisillo el gordillo. Entonces tal vez esto me ayuda. Vamos a ver. Me gustó aquí el método local, que alguien puso una botella para darle dirección aquí a esta vaina. Entonces venga. Ay, qué fresquita, ¿no? Sí sabe bien rica, bien dulcecita. Venga, curados estamos. A seguir. Aquí a la orilla del mar nos encontramos con un chiringuito que vende el auténtico bilolá. Bilolá es un animal feísimo, como un caracol que vive en el mar. Se entierra así dentro de la arena. Para capturarlos tienen que rascar bien. Una delicia que se cocina de muchas maneras. Los ves en brochetas, los ves en sopas. Y nos han vendido el platón en 5,000 francos, aproximadamente unos $8. Nos sirven de acompañamiento un poco de plátano. Esta es una nación bananera, tienen plátano por doquier. Es bien barato y bien común acompañar cada comida con estos. Y vean esta chelita de acá que me dicen que es bien común beberla, que es la fuertecita. Trio Stout tiene el 7.6%, 7.2% de alcohol, es fuertecita. Pues venga a probar los caracolitos de mar, que ya cocidos se ven bonitos, vivos. Son los protagonistas de mis pesadillas. Esos tremendos. Ok, provechín. A degustar. ¡Qué agradable sorpresa! Me ha gustado mucho. La verdad, por la apariencia, yo pensé que iba a ser como algo más como un gusto adquirido, pero no, está bien rico. Aparte, como lo cocinó acá nuestro carnal del puesto, le quedó suavecito, me sabe como a una alita de pollo sobrecocida. Eso es lo que me sabe. No, le quedó buenísima. A ver, caracoles yo creo que venden en muchos de sus países, ¿no? Pero esta especie así de mar, yo es la primera vez que la veo así cocida y... Mira que sinceramente me ha encantado, una grata sorpresa. Venía buscando bronce, encontré diamantes. ¡Qué maravilla! El bilolá se ha ganado un fragmentito de mi corazón.
capturado desde las afueras de Malabo, un delicioso puercoespín. Este animal sí nunca lo he probado y aquí es de lo más usual verlo. En menús de restaurantitos, chiringuitos, se suele vender en unos 5,000 francos, equivalente a 8 o 9 dólares, y se prepara como tal en sopa o caldoso. Yo de hecho lo pedí un poquito más seco que como se suele pedir porque quería apreciar bien la forma del puercoespín. Y en un inicio yo pensé que era la cola. Yo me imaginaba que esto era como la colita del animal, pero ya me dijeron que no, que es la pata, que es como el muslo. En teoría tengo que comerme toda esta carne, va a estar como bien jugosita. ¡Wow! ¡Qué curioso! Por cierto, todo esto que estamos enseñando es enteramente legal. Son algunos los animales que ya se empezaron a prohibir para su consumo humano en Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, lo que es el pangolín, lo que es la tortuga, etcétera, etcétera. Pero animales que para el otro lado del mundo podrían ser muy exóticos, como lo es el puercoespín, acá son muy usuales. Hay muchísimos por la naturaleza y por costumbre tribal también es muy usual comerlo. Se nos ha servido con unos platanitos verdes, con un poco de papaya. No se diga más, mucho bla bla bla, poco ñam ñam ñam. A devorar. Al cortarlo, la carne se siente dura, muy dura. Este cachito de acá está bueno. Vamos a mojarlo bien con el caldo. Puercoespín. Qué curioso, esto sí no lo veía venir, miren. Provechito, provechín. En efecto, es bastante dura la carne, bastante rígida, y la piel que protege sí se siente un tanto como chiclosa, como que tengo que darle duro con los dientes. A ver, obviamente, es piel que normalmente tiene espinas saliendo de ella, entonces claro que tiene que ser bien gordita. Y sí, vean, aquí abajo, sí la persona que nos lo cocinó, sí se ve que le quitó la piel, entonces yo creo que eso va a ser un poquito más suavecito. A ver qué tal. Ajá. Qué curioso platillo. Y sí, entiendo por completo por qué les gustan tanto. Sí es una carne bien llenadora, bien pesadita. No recomendaría ingerirla a altas horas de la noche. Y esta preparación, miren que me ha fascinado. Pues le vamos a dar su 8.5. 8.5 de 10 me parece una buena calificación. Una completa delicia local que sinceramente me ha gustado. Como en muchísimas partes del mundo, aquí por supuesto hay una cultura del kebab, del shawarma. El que más se consume es el de carne de vaca o bien de cabrito, y por una cantidad de 2,000 francos, poco más de 3 dólares, te lo preparan en el llamado pan árabe, con cremita, con vegetales, buena carne, picante al gusto. Una delicia de la gastronomía callejera. También le pusieron papas a la francesa. Está riquísimo. Bien, no hay mucho que comentar, que me puedo extender. Un kebabcito envuelto sabroso, 10 de 10 siempre. Pues ahí lo tienen, algo de la comida callejera de Guinea Ecuatorial. ¡Wow! ¡Qué delicias tan exóticas! No me imaginé que en este país comieran de esa manera, pero qué exquisitez, qué gastronomía, aprobada por Luisillo el Gordillo. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!